Un saludo a los amigos de BPI TV, le habla Héctor Ruiz Caldera desde la ciudad de Caracas a propósito de una rueda de prensa convocada por la Unión Intergremial, quienes van a hacer la convocatoria para este 1 de mayo en la acostumbrada manifestación que se hace en Venezuela. Escuchemos. Al mes son los recursos para sostener a su familia un día. Aquí con el salario de un mes una familia come un día y los demás días el trabajador está obligado a salir a la calle a través de la informalidad o a través de otros trabajos y todos los miembros de la familia para completar, para medio completar el sustento familiar, que se ha reducido en 2/3. Esa es la situación. En 2/3 se ha reducido el consumo calórico del venezolano. La clase trabajadora está trabajando en la práctica, más allá de su trabajo formal de 8 horas, en la práctica está trabajando entre 16 y 18 horas diarias, y aquí perdimos una conquista del siglo XIX y la estamos perdiendo en el siglo XXI venezolano. Entonces esa es la razón por la cual nosotros estamos convocando al pueblo venezolano no a una conmemoración, sino a arrancar con un proceso de lucha hasta conquistar el salario suficiente, porque es el salario suficiente el que nos va a permitir a nosotros reconquistar todos los beneficios que hemos perdido, que son conquistas de la clase trabajadora, como por ejemplo el tema de las pensiones. El derecho a la jubilación también se perdió, porque con la pensión que percibe un jubilado lo que vive también es un día. Entonces el jubilado tiene que trabajar por el resto de su vida hasta que le alcance la vida, continuar trabajando. Se ha perdido ese beneficio, se han perdido las prestaciones, se ha perdido la seguridad social, se han perdido todos los derechos sociales, y el eje fundamental de eso es el tema del salario suficiente. El salario suficiente está establecido en nuestra Constitución Nacional, es una conquista de la clase trabajadora. Recordemos que antes en la Ley del Trabajo, antes de la Constitución del 99, la Ley del Trabajo establecía como criterio para discutir el salario mínimo, la canasta alimentaria, y era una lucha de los trabajadores que fuera la canasta básica, y hoy nadie gana en Venezuela la canasta básica. Nosotros tenemos que librar esta lucha, y eso es un problema y un asunto de alta política nacional. El país tiene que resolver el problema del ingreso familiar, porque en Venezuela nos están matando de hambre, y eso es producto de una hiperinflación inducida por el gobierno nacional, de una devaluación inducida por el gobierno nacional y de una escasez de los alimentos y de los bienes de primera necesidad inducida también por el gobierno nacional. Y esa hiperinflación lo que está haciendo es hinchar la bolsa del CENIAT a través del IVA, por ejemplo, mientras el salario de los venezolanos es el más bajo en todo el planeta. Entonces nosotros, el planteamiento que hemos hecho es arrancar con protestas nacionales a partir del 1 de mayo, que se van a dar en todo el país y donde iremos a discutir las próximas acciones a seguir. Yo voy a dejar la palabra al compañero de la CTV para que dé los detalles de las acciones que vamos a desarrollar. José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, y en nombre de la Unidad de Acción Sindical, donde están integrados las diferentes organizaciones sindicales que la compañera que te acaba de anunciar, pues les vamos a manifestar al país lo siguiente. A 132 años de la jornada histórica más representativa de protesta que hubo en el mundo laboral en el año de 1886, donde se protestó exclusivamente por condiciones de trabajo, por los tiempos de esclavitud que se vivía en esos tiempos, donde la gente trabajaba por 14, 16 horas, y la lucha que se logró y se conquistó a fuerza de sangre y discusión y unidad de los trabajadores en todo el mundo fue conseguir las 8 horas. Las 8 horas de trabajo, 8 horas para recreación y estudio y 8 horas de descanso. Resulta que después, en el año 1936, 82 años de esta fecha, donde resulta de que la huelga petrolera, que fue la más emblemática que se ha hecho en el país, también fueron por condiciones de trabajo. Fueron por el agua que tenían que tener los trabajadores cerca de su centro de trabajo y potable, y 0,25 céntimos, que creo que fue el logro después de una huelga de 2 meses. Pues a esa fecha, hoy en día, en el 2018, nos conseguimos que los trabajadores y las organizaciones sindicales y las organizaciones que hacen vida en la unidad de acción sindical, pues vamos esta vez a la protesta por el derecho a la vida. El derecho a la vida, porque estamos prácticamente en un país donde tenemos una situación crítica, desesperante, donde solamente lo que se está haciendo es para sobrevivir, y en donde resulta de que los trabajadores y la sociedad civil en general, juntos, unidos, tendremos que ir a la calle a buscar la manera de tratar de resarcir y tratar de erradicar ese tipo de situación. ¿Cómo no protestar en este país? ¿Quién no tiene motivo para protestar con un cuadro estadístico que conocemos todos?
donde resulta que para una cesta alimentaria se necesitan 52 millones de bolívares según el Senda al mes de marzo. Para una cesta básica se habla de 74 millones de bolívares. Resulta de que qué trabajador en este país tiene esperanza de ganar a eso cuando resulta de que aquí lo que hay una hiperinflación y un descontrol pero atroz que no se detiene bajo ningún concepto y un gobierno incapaz de tratar de darle respuesta y paralizar esa inflación que día a día está abrumando y desapareciendo el salario de los trabajadores. Una inflación que cerró el 31 de diciembre, si nos vemos el caso, de 2.700%, y resulta que está proyectada este año, según los economistas, alrededor de 8.000%, cosa única y único caso en el mundo que se está viendo esto. Además de eso, el desempleo, además de la que no hay medicina, el aparato productivo paralizado, prácticamente resulta de que una desesperación total de todos los sectores porque no alcanza los salarios y no hay cómo tratar de conseguir algunos alimentos, porque primero la inexistencia de la mayoría, sobre todo las medicinas, y en segundo lugar, que los salarios, como acaba de decir la compañera, no alcanza para cubrir este tipo de necesidades. Aquí el gobierno mismo viola e incumple lo que establece la Constitución en el artículo 91, donde establece de que para decretar salarios mínimos deberá tomarse como base la canasta alimentaria, que ya le mencioné que estamos hablando de alrededor de los 52 millones de bolívares según el Senda. Por lo tanto, en este momento nosotros hemos organizado la marcha mañana el 1 de mayo, más allá de las cláusulas y las exigencias reivindicativas, porque ya no se trata solamente del contrato colectivo, del horario, del seguro, sino se trata de una sobrevivencia totalmente de un pueblo que está hoy en día en la crisis que estamos viviendo. Se trata de los jóvenes, se trata de los profesionales, las amas de casa y sobre todo aquí prácticamente en este país es una pena y una condena de muerte enfermarse o que hospitalicen a alguien, porque resulta de que sabemos que la infraestructura de los hospitales, la falta de insumos, además de la medicina y recursos para adquirirlo, no está disponible para tratar de salvar la vida de los trabajadores. ¿Cuántas madres por ahí no hemos visto en el hospital de niños que se le muere el niño? ¿Cuántas madres no la vemos llorando porque sus hijos se tienen que ir fuera del país? Y no a tratar de buscar mejor vida, tratar de ayudar y salvar a los que le quedan aquí. Conocemos muchos casos que se han tenido que, inclusive hasta dirigentes sindicales, inclusive jóvenes. ¿Por qué? Porque resulta de que tienen que buscar la manera de cómo mandarle la medicina a la madre, mandarle la medicina al hijo, mandarle la medicina al hermano, al padre, porque son muchos los casos que ya se están viendo. Hace años alguien planificaba de irse para lograr un mejor de vida, un estándar de vida y superarse. Hoy en día es para sobrevivir y salvarle la vida a sus familiares que están aquí. Por lo tanto, iremos entonces, estamos convocando esta marcha que va más allá, como le dije, de lo sindical, donde estamos convocando a la sociedad civil y todos los sectores se han comprometido a acompañarnos mañana, 1 de mayo, en concentrarnos en la plaza, en frente al centro comercial Lido, en la avenida Francisco de Miranda. Y a partir de las 9:30, 10 de la mañana habrá la concentración, donde además de la expresión de todos los sectores de la sociedad que nos acompañarán y de toda la gente que hacen vida activa en esta organización, se va a leer un manifiesto donde se va a diseñar las estrategias, a denunciar lo que está sucediendo y las estrategias a seguir en los próximos días, que ya algunos sectores, tanto como los sectores de salud, que han dado una demostración de valentía, de lucha en este país, y donde resulta de que no solamente la dirigencia del trabajador, sino las amas de casa y los familiares que tienen niños enfermos, nos han acompañado. También está previsto que el sector de educación debe salir a la calle a pelear por sus reivindicaciones, porque es uno de los sectores que está siendo más afectado por las diásporas que tenemos en este país en este momento, y otros sectores que también están montando sus planificaciones. Entonces mañana en este manifiesto, en este proclama que vamos a lanzar al país, pues estarán diseñadas las líneas gruesas de las actividades que vamos a realizar. Este 1 de mayo no solamente se está protestando en Caracas, ni los sectores, sino en casi todo el país han venido los trabajadores, los compañeros que forman parte en este frente, en la unidad de acción sindical, y tienen organizada también sus actividades. En algunos estados se van a dar marchas, como es el caso de Zulia y el caso de Anzoátegui, y en el caso de Nueva Esparta, y en otros estados, y en Aragua, perdón, y en otros estados serán concentraciones donde se harán estas denuncias y donde toda la sociedad civil va a tener
tener la oportunidad de denunciar, reagruparse y organizarse para seguir la lucha, porque ahora es que nosotros necesitamos todos juntos, todos unidos, porque resulta que el país se nos está escapando de la mano. Es una lucha de sobrevivencia, más allá de condiciones de trabajo, es una lucha de sobrevivencia y los necesitamos a todos, porque a Venezuela no la salva este gobierno, sino la vamos a tener que salvar nosotros, porque no hay otra vía y otra solución, por la inoperancia y por ese modelo y ese modelo político y económico fracasado que trata de imponerlo este gobierno a todas.